Amén, qué bendición. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya, hermano? Estamos en el mes de acción de gracias, ¿verdad? Donde paramos y nos recordamos de lo bueno que Dios ha sido de verdad en nuestras vidas, hermanos. Y yo creo que hay mucho por el cual debemos dar gracias a Dios. Estoy emocionada la próxima semana, el martes, que vamos a tener un servicio especial para dar testimonio, y quiero que vayan pensando, hermanos, en qué testimonio de acción de gracias podría dar usted, porque vamos a la oportunidad de que ustedes den testimonios de la bondad del Señor. Y también van a haber cantos, ¿verdad?, durante los testimonios como el año pasado, y vamos a regocijarnos al final del servicio. Vamos a tener el tiempo de comida y pasar un tiempo juntos en compañerismo. Pero estemos orando, hermanos, y pidiendo al Señor que cuente las bendiciones, cuente qué es lo que Dios ha hecho en su vida este año, qué bendiciones han venido a su vida este año, qué es lo que Dios hizo este año. Que Dios en su bondad lo hizo, ¿no? Y sabe, no merecemos nada, hermanos, sinceramente, nada merecemos. La verdad que si Dios si Dios simplemente nos da la salvación, con eso, hermanos, es más de lo que merecemos. Punto, hermanos. Todo lo demás es la pura gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas, y a veces se nos olvida eso, y por eso nos convertimos en ingratos. Y cuando nos convertimos en ingratos o malagradecidos, cambia nuestro espíritu, cambia nuestra disposición al Señor, y andamos quejándonos como el pueblo de Israel se murmuraban entre el desierto, porque tan rápidamente se olvidaban de lo bueno que Dios hacía y todo lo que Él hacía por ellos. Y no sea usted, hermano, un cristiano que se olvida rápidamente de lo que Dios hizo. A veces somos buenos para orar por una necesidad, y cuando Dios nos la contesta, ¿cuánto tiempo pasamos dando gracias a Dios por lo que Dios hizo? Y eso habla de una acción de gracias. Por eso me gusta la palabra acción de gracias, ¿verdad? Que damos un agradecimiento, acción de agradecimiento. Estamos dando en acción, decir gracias, gracias. Y la gratitud nos lleva a servicio. Dice Hebreos capítulo 12, 28, que por medio de la gratitud sirvamos a Dios con temor y temblor. Entonces, por medio del agradecimiento es que debemos de servir más al Señor. Amén. Estamos mirando como una rana en tormenta, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a la enseñanza. Dios tiene dos tronos, hermano. Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos, y otro en el más humilde de los corazones. Dios le dijo a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es, hermanos, nuestra habilidad que es una manifestación del poder de Dios. No es el talento una manifestación del poder de Dios. No es lo que alcanzamos a hacer nosotros que es la manifestación o el porqué del poder de Dios. Míreme bien. Dios escogió, hermanos, a lo menospreciado, lo vil de este mundo. Dios, hermanos, perfecciona su poder en nuestra debilidad. Entre más débiles, más perfecciona su poder. Entre más autosuficiencia, menos poder de Dios. Moisés pasó 40 años creyendo que él era alguien. 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. El problema, hermanos, el movimiento carismáticos, le voy a ser sincero, y bueno, en muchos casos, diferentes movimientos, es que la atención es todo para ellos. Los nombres, las campañas grandes a base de un personaje, los milagros a base del personaje. Dios puede usar a quien sea para hacer un milagro. Dios puede usar a quien sea, hermanos. Dios puede usar a cualquier persona. Dios no necesita de los grandes personajes para manifestar su poder. Todo lo que pasó en el día de Pentecostés fue por el poder de Dios que se manifestó. No fue Pedro. Recuerda que Pedro era el que lo negó y que andaba pescando otra vez. ¿Se acuerdan, verdad? No fue Pedro. No fueron los apóstoles que
abandonaron, corrieron cuando vinieron por el Señor Jesucristo. No fueron ellos, hermanos. Fue el poder de Dios que se manifestó. Todo lo que el cristiano hace lo debe hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo. El cristiano debe vivir y andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:25. Vayan ahí, por favor. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, hace como una conclusión, pues, como algo que es sentido común. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, pues andemos. O sea, andemos también por el Espíritu. Y luego note que dice, no nos hagamos, ¿qué? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El problema, hermanos, cuando no andamos en el Espíritu, entra el lugar para la vanagloria o el orgullo, la soberbia, el yo. El yo sale. Y comenzamos a hacer la obra de Dios en el yo. Y comenzamos a confiar en nuestra habilidad, en lo que yo soy capaz de hacer, en lo que yo he hecho, en lo que otros piensan de mí. Y nos amparamos en esas cosas, hermanos. Y cuando hacemos eso, Dios se hace a un lado y dice, pues entonces yo no comparto mi gloria con nadie. O soy yo que usted se siente como un gusano inmerecido de nada, y con temblor y reverencia intenta servir al Señor, sabiendo que si Él no invade su mente y su corazón, si Él no le da fortaleza, usted es incapaz de hacer nada. Si usted no viene hacia Él, entonces Él se hace para atrás. Pero el momento que usted y yo venimos, decimos, andamos literalmente en la carne, y yo lo hago, yo lo logro, yo lo lleno, yo traigo, yo los convenzo, yo trueno mis dedos y tienen que movilizarse las cosas. Dios se hace para atrás y dice, no, entonces échenle ganas a ustedes, quiero ver hasta dónde llegan. Y cuántas de nosotros muchas veces, tristemente, hermanos, sufrimos, hermanos, por nuestra vanagloria y nuestro orgullo. Debemos de orar en el Espíritu Santo de Dios. No solo vivir, pero orar. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Pero eso, qué difícil es un cristiano que ore, hermanos, cuando anda en la carne. Sinceramente, hermanos, es bien difícil orar cuando andamos en la carne. Trate usted de hacer a alguien orar cuando anda bien enchilado y está gritando. A ver, vamos a orar ahorita. Trate de hacer a alguien orar así. Usted que vino enchilado esta noche y bien frustrado y amargado, usted que viene diciendo, a ver qué hace el pastor, a ver si me convence esta noche. Trate de orar así, hermanos. Es bien difícil. Dice Efesios 6:18. Ahí dice la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué, hermanos? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que. Note que dice que debemos de orar y suplicar en el Espíritu. Y cuando hacemos eso, entonces podemos velar con toda perseverancia. La razón por qué no perseveramos espiritualmente en la oración es porque no oramos en el Espíritu. Debemos de orar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, quiere decir que cuando nos arrodillamos tenemos que arreglar cuentas con Dios. Tenemos que primero arreglar cuentas con Dios, confesar nuestro pecado. No tenemos porque no pedimos, pero también no tenemos porque no estamos bien. Tenemos que arreglar cuentas con Dios, limpiarnos, examinarnos, entender que estamos yendo ante un Rey Santo, un Dios poderoso santo, que conoce todas las cosas. Entonces, antes de ser tan rápido en pedir, hay que arreglar cuentas con Dios. Y después de que arreglamos cuentas con Dios, pues entonces debemos de ahora orar, Señor, tu voluntad, no mi voluntad. Y cuando comenzamos a orar, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en este lugar, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, etcétera, y buscamos su voluntad, entonces comenzamos a orar por los demás. Y comenzamos a orar por otros. Porque cuando uno está orando en el Espíritu nos lleva rápidamente a orar por otros. Por eso, hermanos, no se ampare tanto en el rezo, aquel rezo que se nos entrenó a decir. Muchos de nosotros somos culpables de cristianos que rezamos. Oramos la misma oración todas las veces.
Y decimos, no, yo estoy orando, pero es un rezo, es una repetición. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a orar y no dijo nada, se quedó callado, esperando, Señor, ¿qué quieres que yo ore? ¿Qué quieres que yo te platique? Y es increíble cuando venimos a orar en el Espíritu, Dios comienza a poner a esta persona, esta necesidad, aquel hermano, aquella necesidad. Hasta oraríamos por el pastor, imagínense, no se cree. Pero es increíble cuando oramos en el Espíritu, cómo cambia nuestra oración. Es muy difícil orar en el Espíritu y solo orar 30 segundos y un minuto. Quizás por eso sabemos que no queremos orar en el Espíritu, porque no tengo tiempo para orar. Si oráramos en Espíritu, no podríamos nomás el 2x3, Señor, ayúdame y bendíceme y buenas noches. Tendríamos que decir, oh Señor. Por eso, hermanos, por eso escaseamos, si puedo usar esa palabra así, del poder de Dios. No hay poder. Hermanos, cuando una mamá busca a Dios en espíritu y en el poder de Dios y ora por sus hijos que están rebeldes, hermanos, Dios cambia hombres por oraciones de mamás. Dios cambia familias, Dios cambia iglesias por la oración de algunos. Se dijo una vez que un hombre satánico, sacerdote, se subió al avión con el doctor David Gibbs. Estaba vestido en sus vestiduras de sacerdote y el doctor Gibbs le llamó la atención y él estaba en su traje y sentado allí le preguntó, ¿qué es lo que usted hace? Y el doctor Gibbs le dijo, no, pues soy predicador. Y dijo el sacerdote, dice, tú eres uno de esos. Y dice, ¿qué tipo de cristiano eres? Me llama la atención que un satánico le pregunta qué tipo de cristiano es. Y le dice, pues soy bautista fundamental. Y dijo, ok. Un señor amable y respetuoso, pero en la conversación salió que la misión de él y otros 180 hombres como él estaban saliendo por todo el mundo ese mismo fin de semana para ir a iglesias por toda la nación para hacer caer y debilitar esas iglesias. Y dijo él, nuestro enfoque número 1 es buscar a los cristianos dentro de esas iglesias que oran. Es interesante eso, hermanos, que no fue atrás del pastor, no fue atrás de los maestros comunical, al capitán de ruta, al capitán de mujeres, no. Dijo, nuestro enfoque número 1 va a ser ir y atacar a los cristianos de la iglesia que oran. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ahí está el poder de Dios. ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto oramos, hermano? Es increíble, como dice el pastor Wilkerson, podemos ver un partido de fútbol, ¿verdad? Y dura 2 horas y media, 2 juegos. Podemos verlo todo, hermanos, sin ni siquiera cerrar los ojos una vez. Y todo se nos va de la mente. Se nos olvida que los frijoles están quemándose. Se nos olvida que el niño está en la escuela esperando. Estamos viendo el partido y nos metemos tanto, hermano. Pero nos ponemos a orar y viene de repente toda clase de pensamiento en nuestra mente. Que el bill, que el carro, que esto, que aquel niño, que aquella niña y que esta necesidad. Y a veces no son cosas malas, pero cómo ataca nuestra carne. Porque es por la oración. Nuestro Salvador tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para hacer los milagros que hizo. Lucas 4:1, por favor, antes de comenzar su ministerio, fue al desierto, fue tentado por Satanás. Y dice claramente Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es esencial. Dijo Hudson Taylor. Hudson Taylor dijo esto, tremendo misionero: no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Todo esto estoy dando una base a donde vamos a entrar, hermanos. El movimiento carismático se enfoca
y se basa en sus grandes personajes. En sus grandes personajes. Es más, el movimiento fue comenzado por un hombre. Gracias a Dios que lo que nosotros somos y nuestra fe fue comenzada de nuestro Señor Jesucristo. No podemos apuntar o señalar a un hombre. Apuntamos a nuestro Salvador. El poder de Dios es necesario para el servicio del Señor, número uno. Para el servicio del Señor. Dice Lucas 24, ya que estamos en Lucas. Lucas 24, por favor, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49, dice la palabra de Dios. Pero todos, 24 a 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad, de Jerusalén, hasta que seáis investidos de ¿qué? De poder desde lo alto. Había un propósito y había una razón por el cual Dios les estaba diciendo, espérense, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, entonces vas a recibir poder. Vas a recibir poder y ese poder te va a llevar a predicar el evangelio y van a haber muchos salvos, pero para llegar a hacer eso tienes que recibir la llenura del Espíritu Santo, el poder. Hermanos, qué esencial y qué importante y qué crucial es buscar la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios para hacer su servicio. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y hermanos, cuando operamos lejos de Él, cuando operamos fuera de Él, entonces Dios se hace a un lado, dice, está bien, entonces yo no voy a hacer lo que quisiera o lo que pudiera hacer. ¿Qué diferencia, hermanos, cuando nos hacemos a un lado y dejamos que Dios haga lo que Él puede hacer? Entonces no hay nadie de honra, no hay nada de vanagloria, no hay un orgullo al final del día de decir, mira lo que nosotros logramos. No, mira lo que Dios hizo. Qué importante, hermano, la necesidad, la urgencia de la hora es el poder de Dios sobre nuestras vidas para hacer el servicio del Señor. Cuando hacemos el servicio del Señor en la carne, hermanos, entonces vamos a cegar de la carne. No va a haber fruto que permanezca. Y vemos de momentos que Dios nos usa aquí y allá, y momentitos aquí y allá que según nosotros, mira, estoy ayudando a esta familia y ¡pum! Y se van y no permanecen. Y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no? Si vivan tan bien. Quizás fue, hermanos, porque nosotros estábamos atrás de ellos. Nosotros éramos los que estábamos trabajando con ellos. Pero qué diferencia aquellas parejas y aquellas familias y aquellas personas que pareciera que ni atención les dimos. Y son los que más se quedan, son los que más se pegan, son los que más permanecen. Y uno dice, híjole, hubiera querido yo ser aquel que andaba atrás de él, que yo andaba el que le llamaba. Y yo, no, hermanos, ¿saben por qué? Porque Dios hizo eso. Número 2, el poder de Dios es prometido. El poder de Dios es una promesa de Dios a los que se lo piden. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, el poder de Dios está a nuestro acceso. Poder de Dios para hacer mi trabajo. Poder de Dios para tener esa cita, entrevista en el trabajo. Poder de Dios para cumplir con mis deberes. Poder de Dios para ser un padre, para ser una mamá, para cualquier cosa, buscar el poder de Dios, porque Dios nos ha prometido eso y esa es una promesa de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Letra B, a los que le obedecen. A los que le obedecen. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le ¿qué? La obediencia, hermanos, a Dios le agrada la obediencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un propósito que es conectado a cuando Dios da su poder. El problema es que muchos queremos su poder para la vanagloria. Muchos queremos su poder para yo sobresalir. Muchos queremos su poder para que digan, wow, como usted no hay dos.
Pero el poder de Dios que Dios nos da y nos conceda siempre va a producir los resultados que Él desea, que Él busca en nosotros. Por lo tanto, es esencial la obediencia. Por eso el primer paso de un cristiano debe ser la obediencia del bautismo. Si no podemos aprender a obedecer a Dios en lo pequeño, ¿cómo vamos a poder obedecer a Dios en lo más importante? Hay cristianos que están sentados bajo el sonido de mi voz, que aún no se han bautizado. Y usted piensa que usted puede solo y puede lograr crecimiento, puede lograr avanzar en la vida cristiana sin lo más esencial y fundamental, y eso es aprender a obedecer. ¿Qué es lo primero que le enseñamos a nuestros hijos cuando comienzan a platicar, a caminar, a crecer como bebés? La obediencia. No hagas eso. Recoge eso. Ya es tiempo de dormir. Haz esto. Es lo primero que hacemos. Hermano, qué difícil es que nuestros hijos nos agraden a nosotros cuando son desobedientes. Cuando ellos están haciendo lo que ellos quieren y no lo que nosotros deseamos. Es difícil bendecir a un hijo cuando están siendo desobedientes. Y si lo hacemos quizás por nuestra carne o nuestra debilidad humana de que cedemos a nuestros hijos, cuando Dios no nos ejemplifica eso, hermanos. Dios nos habla de que Él es un Padre amoroso, sí, un Padre que cuida y un Padre que nos concede las peticiones, pero siempre Dios, hermanos, espera la obediencia de sus hijos. Qué importante es entender, hermanos, que nosotros no podemos ser como nuestros hijos o nosotros somos con personas, con otras personas. Tenemos que, para que Dios me bendiga con su poder, debo y necesito obedecer. ¿Qué hay en su vida que usted no está obedeciendo? ¿Qué hay en su vida que todavía no obedece usted? ¿Qué hay? ¿No ha soltado sus pantalones? ¿No ha soltado su música? ¿No ha soltado sus malas amistades? ¿Todavía no suelta sus malas palabras? ¿Todavía no suelta aquella amargura, falta de perdón? ¿Qué es lo que usted todavía no ha obedecido a Dios? Nos jactamos de grandes cosas, pero es pura vanagloria. Cuando la vida cristiana es tan básica, obedece. Obedecer, hermanos, es lo que Dios busca de sus hijos. Y qué importante es cuando aprendemos a obedecer, Dios derrama de su poder. Obedece y Dios dice: te voy a empoderar. Obedéceme, te voy a empoderar. Obedéceme, te voy a dar poder. Obedéceme, te voy a dar poder, porque sabe que estamos obedeciendo su mandato. Y como estamos obedeciendo su mandato, entonces Dios va a cumplir, porque la Biblia dice claramente: fiel es que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. ¿Sí conocen ese versículo, verdad? Dios nos llama a hacer algo, y porque obedecemos su llamado, dice Dios: también lo voy a hacer. Eso es lo que se llama obediencia. Y muchos nunca vamos a ver lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Quizás logren a tener una carrerita ahí, quizás logren a tener unos bienes ahí, quizás logren algunas cositas. Pero ¿qué es lo que Dios pudo haber sido o hecho, si hubiéramos buscado el poder de Dios en nuestra vida, y que Dios hubiera tomado a nuestros hijos? Estamos leyendo una biografía de unos grandes hombres esta semana en una de las clases del instituto, y era de John Patton. Y John Patton creció dentro de un hogar cristiano. Su papá era bien devoto, caminaba con Dios, oraba con fervor. Él miraba, y la familia miraba como John Patton era dado a la oración y buscaba el poder de Dios y oraba. Nunca fue un predicador, nunca fue un evangelista conocido, ni un cristiano famoso, pero tanto fue engravado en la imagen de su papá, de él buscando a Dios en oración, que cuando él llegó a una edad de joven, él quiso experimentar y conocer el Padre, el Dios de su padre, y comenzó a buscar de la misma manera a Dios. Dios usó grandemente al predicador, al evangelista John Patton, misionero. Lo usó no por un evangelista famoso que le predicó, no por una campaña evangelista que tuvo la pura suerte que a él sí lo mandaron, o lo mandaron para allá, aquel campamento, aquella conferencia. No, fue por el ejemplo de ver un padre que oraba. Oh, que si Dios nos viera, que si nuestros hijos nos miraran realmente ser los cristianos que Dios. Los hijos no están muy interesados que usted es el maestro acá, y que usted es el líder acá, y que usted le aplauden acá. Nuestros hijos no están interesados en eso. Están interesados en qué tan
cristianos realmente somos en la casa. Eso es lo que les impacta más sus vidas. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque mejores cristianos que usted y yo, que han alumbrado en las cosas del cristianismo y han sido famosos y han llegado a hacer grandes cosas, han perdido sus hijos bajo sus narices. Y digo eso en forma simbólica, ¿verdad? No ofensiva. Pero no es lo que yo hago, lo que usted hace, mi hermano. El que yo esté enfrente de un ministerio, o sea esto, o un líder, no me va a ayudar a mis hijos a ser mejores cristianos y querer servir. No, hermanos. Eso va a venir a través de mi oración, mi esposa y yo, tirarnos de rodillas, quedarnos noche platicando con ellos, convenciéndoles de la verdad, orando con ellos, peleando contra el diablo, no cediendo a nuestros hijos, y cuando caen, ayudando a levantarse y seguir adelante peleando y enseñando lo que un cristiano hace. Cuando se cae, se para y sigue adelante y confía en las promesas de Dios. Cuando no hay dinero, Dios va a suplir las cosas. Cuando no hay que comer, no se preocupe, que Dios va a suplir. Cuando lo ven, hermanos, entonces ellos dicen: yo quiero ese Dios. Pero lo que nos falta es el poder. El poder viene después de obedecer. Número 3, el poder de Dios da vida. El poder de Dios da vida. Dice la Biblia en Efesios 2:1: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Me llama la atención que los carismáticos tienen tanto poder, pero no hay cambio. No hay cambio duradero entre sus seguidores. Están en los vicios y no pueden dejar las pandillas y no pueden dejar aquello, y vienen y entran de las iglesias y no permanecen, no crecen espiritualmente, y la iglesia aquí se cierra y tienen que ir a otra esquina y tienen que ir acá y allá y una y otra vez, que no hay vida. Pero cuando Dios, hermanos, cuando Dios manda su poder, entonces, hermanos, hay vida. 2 Corintios 3, por favor. 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, por favor. Versículo 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Y hermanos, el poder de Dios vivifica. Este es el espíritu del hombre bajo el poder del Espíritu Santo. Decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que eres hamburguesa porque vas a McDonald's. ¿Están conmigo? No nomás porque perteneces a un lugar, eso te garantiza algo. ¿Me están entendiendo? Por eso no nomás porque un joven se viste de cierta manera, o se peina de cierta manera, o dice amén de cierta manera, eso garantiza que va a permanecer a través de las pruebas y Dios lo usa grandemente. No, es más profundo que eso. Es algo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Hermanos, el poder de Dios da vida. Da vida. Da vida donde hay muerte. Da vida, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida que Dios nos dio, hermanos. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Si usted ve a uno de sus hijos que anda medio muerto, sin ganas, desanimado, eso no es fruto del Espíritu Santo. Eso no es fruto de que Dios está obrando en su vida. Eso es fruto de que no ha estado en el jardín de Dios, no ha sido regado con el agua de Dios recientemente y se está aguadeando. Está aguadeándose. Ya no hay vida, ya no hay emoción, ya no hay
electricidad y ¿para qué hacemos para Dios? ¿Y dónde hay que ser? Y ahora está llegando ya a la iglesia así. Y no estoy juzgando a nadie porque algunos adultos llegan así. Pero lo que nos hace falta es vida, hermanos. Por eso los carismáticos nos juzgan a nosotros y nos tienen como muertos. Porque ven nuestros cultos y ahí estamos todos. Y ellos que enfatizan el escándalo y que muévete así, muévete así, y es una zumba en sus iglesias. Ellos dicen que eso es tener vida, pero sabemos nosotros que eso no es tener vida. Pero hermanos, ese es el argumento de ellos, que nosotros estamos muertos. Y claro, nosotros entendemos que no es por emoción que debemos seguir al Señor. No nomás porque grito amén me hace más espiritual. Hay gente que he conocido que es bien carnal, que gritan amén y así es, y échale y dile pastor, y más fuerte, y un cañonazo allí, y un leñazo allá, y esto y lo otro. Pero bien carnales que son. Eso no le hace espiritual. Pero debía haber algo de vida, hermanos. A mí por lo menos una sonrisa, o por lo menos esto, agárrense, esto es mucho para algunos de ustedes. Quiero enseñar un ejemplo, hermanos, lo que ellos llaman de servicios vivos, de poder, que ellos tienen controlado el poder de Dios, que ellos sí se manifiesta el poder de Dios. Tenemos ese video, hermano, por favor enseña. Es un ejemplo de 3 videos de 1 minuto más o menos el video. Quiero que lo escuchen. No es para forma de burla o nada. Esta es una iglesia carismática. No está bien. You can put it up. Está bien, no hay problema. Es una iglesia carismática. Escuchen lo que están diciendo. Eso es manifestación del poder de Dios. Eso es lo que ellos llaman que es la manifestación del poder de Dios. Ahí está la mujer riéndose porque ellos creen en lo que le llaman la risa santa, donde el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a reírse descontroladamente. Esa mujer ahí con las greñas parece una película de fantasma. Este es otro ejemplo que viene aquí. Ahí está el poder, dice. Ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder, ahí está el poder. Y llénate, mi hermano, del vino celestial. Embriágate, mi hermano, del vino celestial. Embriágate, mi hermano. No sé si están bailando la cumbia o si están en servicio. Usted dígame a mí si eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Mire, están platicando, riéndose, bailando. Yo les cobraría a esa gente por la hora de ejercicio que les ofrecí en mi iglesia. Ese es el director de música. Parecen muchos, ¿verdad? Ahí viene otro ejemplo. Un nuevo avivamiento a todas las iglesias. Un nuevo avivamiento. Un verdadero avivamiento. Eso es avivamiento. Está cayendo el poder. Fuego, fuego de papá, fuego, fuego de mi Dios, fuego, fuego de papá. Voy con fuego de mi Dios. Dos pisas, te llena, dos pisas, te llena, dos pisas, te llena, dos pisas, te llena. Y Samaya Kinda ye, Shimay Kinda. Ahora se procede a hablar en lenguas. Samay Kinda llamaso, fuego, 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 santo, fuego, 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 santo. En un momento él comienza a hablar en lenguas, a decir palabras desconocidas. Siente el fuego, 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 te llena, te quema, 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 está quemando, está quemando, está quemando el poder de Dios, está quemando, está quemando, está quemando el poder de Dios. Jesucristo te llena, te llena, te llena, Jesucristo te llena, te llena.
ya, hermanos. Vamos a ir a la casa con ese miserable ritmo en la mente, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos, es muy distinto a lo que está ahí. El poder de Dios cambia vidas. El poder de Dios trae tranquilidad y paz a lo que es confusión y guerra y eso. No estamos para hablar ahorita, perdón. Es algo, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es totalmente contrario a lo que el hombre es capaz de hacer. La Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Ira. Lo mismo que ¿qué? Los demás. Póngase a pensar. Dios identifica el perdido como hijo de ira. O sea que actuamos en la ira. Y la Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar ¿qué? La justicia de Dios. Entonces, ¿cómo puede obrar la justicia de Dios o el poder de Dios en nuestra vida cuando estamos llenos de ira? Y hermanos, es algo increíble, pero le voy a decir la verdad. Para una persona que está llena del poder de Dios, para una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, no debe existir en sus vidas ese espíritu de pleito, de coraje, de que voy a dominar aquí, voy a discutir contigo. No, un espíritu de Dios, cuando viene el Espíritu de Dios, dice la Biblia que manifiesta son la llenura del Espíritu Santo. Vayan a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver la diferencia entre alguien que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y deseos. Esa es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Que hay paz, que hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay templanza. Cuando Dios invade, cuando Dios llega a un hogar que está en revuelto y está en pleito y hay guerra, Dios trae tranquilidad y paz. Y lo que Dios hace y la obra de Dios siempre es permanente, siempre es eterno. Por eso la salvación no se pierde. La salvación es eterna, porque la salvación no descansa en mí, descansa en Él y lo que Él hizo por mí. ¿Me están siguiendo, iglesia? Número 4, el poder de Dios es suficiente. Suficiente para predicar su palabra. 1 Corintios 2:13 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Este es el apóstol diciendo, el gran apóstol, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Dijo el doctor Tom Malone que cuando él era jovencito y subió a predicar por primera vez, 17 años de edad, en una iglesia, y que se paró en el altar y era su primera vez, se paró y dijo, voy a predicar un mensaje. Y cuando llegó aquí, su mensaje dijo que duró como ni 2-3 minutos. Y no sabía qué decir. Y se quedó sin palabras y mejor se sentó y se bajó de la plataforma con la cabeza agachada y se sentó. El pastor que estaba ahí se paró y predicó un mensaje y terminó el servicio. Y una viejita se le acercó al final del servicio y le dijo, joven, ¿te puedo dar un consejo? Le digo, sí, dígame. Y digo, si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Pero nos subimos con tanta arrogancia y tanta vanagloria de que yo soy suficiente, cuando la Biblia dice, hermanos, que el poder de Dios es lo suficiente para predicar su palabra. Necesito el poder de Dios. 1 Corintios 2:4 dice, y en mi palabra ni mi predicación, y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de ¿qué? Poder. Demostración del Espíritu y del poder. Hermanos, ¿cómo hace falta poder de Dios para la predicación? 5, el poder de Dios no puede ser comprado. Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Les ofrecía dinero para que él pudiera hacer lo que él hacía, porque él también sacaba cosas, y él era un mago y él quería entrarle al negocio. Dijo: a ver, ustedes denme lo que ustedes tienen para que yo pueda hacer lo que ustedes hacen. Y dijeron los apóstoles: no puedes comprar el poder de Dios. Deje decir esto: edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. No podemos, hermanos, tratar de fabricar la obra de Dios a través de una experiencia o a través de una manipulación, si hago acá o si hago allá. No, tenemos que buscar el poder de Dios, y eso es lo que es el poder de Dios. Está a nuestro acceso. Dios quiere que vengamos a Él y recibiréis poder. Dios quiere darnos su poder. Número 6, el poder de Dios no puede ser imitado. Ya tengo que ir terminando. El poder de Dios no puede ser imitado. Podemos imitar los métodos de otra persona, pero no podemos imitar el poder de Dios que se demuestra por medio de esa persona. No podemos imitar la obra de Dios. No hay tal cosa como imitar. En las cosas de Dios, hermanos, Dios tiene que ser el que hace la obra. Si leemos el libro de Juan capítulo 15 versículos 1 al 5, habla, hermanos, que Él es la vid, nosotros el pámpano. Y Dios quiere que llevemos fruto en Él, no en nosotros mismos. Si una hoja se cae, esa hoja muere, no puede llevar fruto así. Tiene que estar conectado a la vid, donde viene el poder de Dios. Y Dios desea, hermanos, que darnos lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero no podemos fabricarlo o imitarlo. Número 7 y el último: el poder de Dios puede ser perdido. Jueces 16:20 dice la palabra de Dios: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. A veces los últimos en darnos cuentas que estamos mal con Dios somos nosotros, hermano. Y andamos operando y queriendo hacer y acá, y yo lo hago. Cuando Dios ya dijo: no, yo no voy a hacerlo, no estoy envuelto en lo que está haciendo. Y por eso viene la frustración, por eso viene las quejas y el desánimo. Y ya mejor ya no lo quiero hacer, ya no, ¿para qué sigo haciendo eso? Tantos años que lo he estado haciendo, ya estoy cansado que alguien más lo hace. Hermanos, no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque dice la Biblia: a su tiempo segaremos. ¿Y qué? No desmayamos. Pero ¿sabe quién desmaya? Es aquel que está haciéndolo en su propia fuerza, no en el que está dependiendo de la obra del poder de Dios. Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los quienes, hombres. El cristiano que pierde el poder de Dios es como la sal que pierde su sabor. Es bueno para nada. Su vida no tendrá efecto en las personas, en público ni privado. Oh, hermanos, quizás ese es el temor más grande de un cristiano, de un siervo de Dios, de perder el poder de Dios. Entonces sí deberíamos de temblar, saber que estamos fuera y operando de su poder. Qué importante, hermanos. La necesidad más grande de mi esposa, la necesidad más grande de mis hijos, de mi parte, no es dinero, no es una casa, no son carros, no es nada de eso. La necesidad más grande que ellos tienen de mí es que yo camine con Dios, porque de ahí viene la fuente de bendición. Y si yo no estoy caminando con Dios, podré darles casas, dinero, podré darle todo lo que este mundo puede ofrecer, pero la Biblia dice: ¿de qué serviría el hombre si ganara todo el mundo y perdiera qué? Padre Santo, bendice la enseñanza de tu palabra.